Buenas tardes, máster. Le voy a hablar acerca de la fisiología respiratoria, de las posiciones, ventilación, perfusión. Para esto vamos a tener en cuenta tres conceptos principales, que es la ventilación, la difusión y la perfusión. La ventilación es el ingreso del aire hacia los pulmones, la difusión, la hematosis o respiración alveolar, y la perfusión, que viene a ser la irrigación pulmonar. Un factor importante dentro de la fisiología respiratoria va a ser la gravedad, así como también la difusión, ya que según las condiciones en las que se encuentren las membranas respiratorias, se va a producir la difusión, que va a ser según la gradiente de concentración, de mayor a menor gradiente de concentración, y esto se va a ver reflejado en la diferenciación de presiones que va a existir para el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el CO2 de la sangre. Como podemos observar dentro de los pulmones, las estructuras que son los alveolos van a estar distendidas en la parte superior y más pequeñas y aplastadas en la parte inferior. En la parte superior, los que estaban distendidos van a perder su capacidad de elasticidad. En cambio, los de la parte inferior van a poder aumentar su capacidad y por ende la ventilación va a ser mayor. Como podemos observar acá, también vamos a ver que existe una relación similar a la de los alveolos en lo que viene a ser la relación ventilación-perfusión, ya que de igual forma va a existir mayor ventilación y perfusión en la parte inferior que en la parte superior. Y obviamente en la mitad la relación va a ser igual ventilación que perfusión. Ahora les voy a demostrar y hablar acerca de las posiciones de ventilación-perfusión. Vamos a comenzar con las posiciones que va a adoptar el paciente para mejorar el volumen alveolar. Las posiciones que vamos a utilizar van a ser tres principales: bipedestación, decúbito supino y decúbito lateral. Para el volumen alveolar vamos a tener en cuenta que en la parte superior o en el ápex el volumen alveolar va a aumentar. En la parte del medio va a haber un equilibrio, es decir, va a ser normal. Y en la parte inferior o en la base, este va a disminuir. Entonces vamos a utilizar las tres posiciones que ya les mencioné en nuestro paciente. ¿Cómo se realiza esto? Las posiciones van a estar al contrario de la afectación respiratoria que tenga el paciente. Al hablar de la posición de bipedestación, esto nos quiere decir que nuestro paciente va a tener afectación pulmonar en la parte del ápex o el lóbulo superior del pulmón. Para esto nosotros al paciente les vamos a colocar en bipedestación. Por favor, ponte de pie. Y en esa posición vamos a trabajar los diferentes ejercicios respiratorios. Si la afectación está en la parte anterior del pulmón, nosotros vamos a colocar al paciente en decúbito supino. Por favor, ponte boca arriba. De esta forma. Lo que conseguimos que de igual forma que la bipedestación, mediante la gravedad, ayudemos a mejorar ese volumen alveolar. Y por último, vamos a trabajar en decúbito lateral. Este sea izquierdo o derecho, depende de la afectación del paciente. Es decir, si el paciente tiene afectación en la parte supralateral, nosotros vamos a colocar al paciente en decúbito lateral derecho. Por favor, ponte de lado con la mirada hacia adelante. De esta forma, si el paciente tuviera la afectación al lado contrario, pues se le colocaría al paciente al otro lado. Ahora les voy a hablar acerca de las posiciones para ventilación y perfusión. Hay que tener en cuenta que en lo que es ventilación y perfusión vamos a encontrar que en la parte del ápex o lóbulo superior va a disminuir sea la ventilación o la perfusión. En la mitad va a haber un equilibrio y en la parte inferior o en la base va a aumentar. Esto debido de igual forma a la gravedad, ya que ahora no estamos hablando netamente de algo gaseoso, sino más bien del intercambio de presiones entre el oxígeno y el CO2. El oxígeno del aire que ingresamos mediante la ventilación hacia los alveolos y el CO2 de la sangre al momento de hablar de la perfusión. Bien, ahora vamos a colocar al paciente según la afectación donde se encuentra. Es decir, si la afectación en el paciente se encuentra en la parte inferior o en la base del pulmón, vamos a pedir al paciente que se coloque en bipedestación. Por favor, ponte de pie. Y en esta posición vamos a trabajar los ejercicios terapéuticos. Si bien ahora la afectación se encuentra en la parte posterior del pulmón, vamos a pedir al paciente que se coloque en decúbito supino. Por favor, acuéstate boca arriba. Y de esta
forma, mediante la gravedad, vamos a ayudar a aumentar sea la ventilación o la perfusión. Si la afectación del paciente se encuentra en la parte infralateral, es decir, en la parte inferior o en el pulmón derecho, vamos a colocar al paciente de esta manera. Si la afectación se encontrara en la parte supralateral o en este caso en el pulmón izquierdo, la posición sería contraria. Para de esta forma, mediante la gravedad, lograr aumentar o mejorar sea la ventilación o la perfusión, ya que en los dos casos las posiciones son las mismas.